Milena Chen permanecía de pie frente a la ventana escarchada de su pequeña cabaña, observando un mundo que había sido borrado por el blanco implacable del invierno. El territorio de Wyoming, a finales del siglo XIX, no ofrecía misericordia alguna. La nieve había caído durante días sin descanso, cubriendo la tierra como una mortaja, silenciándolo todo. El viento aullaba entre los troncos de pino y se colaba por las rendijas de la madera vieja, como si quisiera recordarles que allí no eran bienvenidos. Hacía 8 meses que la fiebre se había llevado a Wei Chen, su esposo. 8 meses desde la última vez que escuchó su risa, desde la última noche en que sintió su mano cálida junto a la suya. Wei había trabajado la tierra con paciencia, convencido de que el esfuerzo siempre encontraba recompensa. Pero primero llegó la sequía. 6 meses sin lluvia, sin piedad. El huerto se secó bajo un sol cruel. Las plantas murieron una a una, y cuando por fin el cielo se abrió, ya era demasiado tarde. El invierno terminó lo que el verano había comenzado. Milena apartó la mirada de la ventana y se ajustó el chal raído alrededor de los hombros. El interior de la cabaña estaba en silencio, salvo por el crujido de la madera y el silbido del viento. Sobre la mesa descansaban 4 platos de metal, alineados con cuidado, como si el orden pudiera contener el caos que amenazaba con devorarlos. Juan, Diego, Ana y Lina los había colocado la noche anterior, en un gesto desesperado por fingir normalidad. Juan, el mayor, había aprendido a ser hombre demasiado pronto. Observaba el mundo con una seriedad que no correspondía a su edad, siempre atento a sus hermanos, siempre tratando de ser fuerte por todos. Diego hablaba poco, pero veía todo. Sus ojos oscuros captaban detalles que otros pasaban por alto, como si entendiera que el silencio era una forma de protección. Ana era delicada, con una sensibilidad que la hacía estremecerse ante cualquier dureza. Y Lina apenas comprendía la magnitud de su realidad. Todavía creía que el mundo era, en el fondo, un lugar bueno. Junto al plato de Lina descansaba una pequeña muñeca de madera, tallada por Wei 2 inviernos atrás. Milena apoyó las manos sobre la mesa áspera y bajó la cabeza. Había fallado. Fallado en mantener el huerto vivo. Fallado en llenar la despensa. Fallado en ser madre y padre al mismo tiempo en una tierra que nunca la aceptó como una de los suyos. Para el pueblo, ella siempre había sido la extranjera en la colina, la mujer china que lavaba ropa hasta que dejaron de llevarle trabajo y empezaron a susurrar a sus espaldas. Las medias colgaban de la repisa de la chimenea, flácidas, vacías. Los niños las habían colgado con manos temblorosas, con una fe que partía el alma. Milena no les había prometido nada, pero aún así habían esperado. Siempre esperaban. Desde el altillo llegó el sonido de pasos pequeños sobre la madera. «¿Mamá?» La voz de Lina descendió suave, todavía envuelta en sueño. «¿Ya es Navidad?» El pecho de Milena se contrajo. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Sí, mi amor», respondió, luchando por mantener firme la voz. «Hoy es Navidad». Pero no había comida. El saco de arroz estaba vacío. El pescado seco se había terminado días atrás. Solo quedaba agua caliente y unas pocas hojas de té. Afuera, el viento gemía como un lamento antiguo. Debería avivar el fuego, pero la pila de leña era peligrosamente baja. «Feliz Navidad», dijo Juan desde arriba, intentando sonar valiente. «Deja que mamá esté un momento». Milena cerró los ojos. No necesitaba un momento. Necesitaba un milagro. Miró los platos vacíos y se preguntó cómo explicaría que Santa Claus no visitaba cabañas donde el fuego se había reducido a cenizas. Se preguntó cómo decirles que ese día no habría desayuno, ni comida, ni cena. Escuchó a los niños susurrar entre ellos, comprobando las medias, inventando esperanzas. Sintió la mentira suave de Juan tratando de tranquilizarlos. Buscó en su memoria las oraciones de sus ancestros, incluso las del Dios que adoraban los vecinos, pero solo encontró silencio. La pregunta la golpeó con toda su crudeza, pesada como la nieve sobre el techo. ¿Cómo decirles a sus hijos que no había nada que comer? El silencio de la mañana fue quebrado por un sonido que no pertenecía al viento. Un crujido sordo, rítmico, como si la tierra misma estuviera siendo pisada con cuidado. Milena alzó la cabeza de golpe. Al principio pensó que el hambre le estaba jugando una mala pasada, pero el sonido volvió a escucharse. Más claro esta vez. Cascos. Caballos sobre la nieve. Se acercó a la ventana y limpió el vaho con la manga.
A través del torbellino blanco distinguió una silueta oscura avanzando lentamente por el sendero casi borrado. Una carreta. Nadie subía hasta allí en pleno invierno, y mucho menos durante una ventisca en la mañana de Navidad. Desde que Wei había muerto, nadie del pueblo había vuelto a acercarse. La carreta se detuvo frente a la cabaña. Un caballo enorme, de tiro, resoplaba nubes de vapor en el aire helado. Sobre el banco iba un solo hombre, envuelto en un abrigo pesado de piel de búfalo. Milena parpadeó, incrédula. Arturo Hidalgo. El ranchero vivía a varios kilómetros al este, donde la tierra se abría en lomas ásperas y solitarias. En el pueblo lo llamaban el ermitaño del este. Decían que prefería hablar con su ganado antes que con la gente. Alto, ancho como una puerta, de pocas palabras y mirada dura. Milena apenas había cruzado frases con él en todos esos años, y siempre a la distancia. La carreta chirrió al detenerse. Arturo bajó con movimientos rígidos por el frío. No golpeó la puerta. Simplemente se quedó allí, mirándola, como si supiera que ella ya lo había visto. «Buenos días», dijo, con una voz grave que parecía nacer del suelo. «Abra. Necesito una mano». Milena abrió la puerta con cautela. El viento le mordió el rostro al salir al porche. «Señor Hidalgo, yo no entiendo», balbuceó. Arturo ya estaba en la parte trasera de la carreta, retirando una lona cubierta de nieve. «No hace falta que entienda. Solo ayúdeme antes de que esto se congele como una piedra». Milena dio un paso más, confusa, y entonces lo vio. Bajo la lona había un costillar de carne ahumada, sacos de patatas, harina blanca, arroz, manzanas secas, un frasco de melaza, sal, y en una esquina, un pequeño paquete de papel con caramelos rojos. La vista se le nubló. El mundo pareció inclinarse. «Yo no puedo pagar esto», susurró, con el acento espesándosele de miedo. «No tenemos dinero. No tengo nada que darle». Arturo cargó un saco de patatas al hombro como si no pesara nada y la miró por primera vez a los ojos. Eran azules, firmes. «¿Le pedí pago?» Ella negó lentamente. «Tuve un buen año», gruñó. «Demasiado ganado. La comida se pudre si nadie la come. Su orgullo es asunto suyo, señora Chen. Pero dejar que los niños pasen hambre mientras la comida se congela, eso sí es una tontería». La puerta de la cabaña se abrió detrás de ella. Los 4 niños aparecieron, apretados unos contra otros. Juan sostenía la mano de Lina. Diego se adelantó un poco, los ojos muy abiertos. Ana se escondía medio detrás de su hermano. «¿Eso es comida?», preguntó Lina en un susurro. Milena miró a Arturo. La voz se le quebró. «¿Por qué?». Él sostuvo su mirada sin rastro de lástima. «Acéptelo o no. Decida rápido. Hace frío». Milena respiró hondo. «Juan, Diego», dijo al fin. «Ayuden al señor Hidalgo». Los niños se movieron de inmediato, saliendo a la nieve con sus botas delgadas. Arturo los dirigió con calma, sin alzar la voz, tratándolos como si fueran hombres capaces. Le entregó a Lina la bolsa de caramelos, y su sonrisa iluminó la mañana como si el sol hubiera atravesado la tormenta. Arturo no se limitó a dejar los víveres. Entró en la cabaña. El espacio pareció encogerse con su presencia, pero también llenarse de algo sólido, estable. Observó el fuego casi apagado y salió sin decir nada. Volvió con brazos cargados de leña seca de su propia carreta y avivó la chimenea hasta que las llamas rugieron, empujando al invierno hacia atrás. «Agua», dijo a Juan. «Olla grande». Milena lo observaba como si estuviera soñando. Él desenvolvió la carne, cortó trozos gruesos con un cuchillo afilado. «Yo puedo cocinar», dijo ella, dando un paso al frente. «Por favor, siéntese». Arturo la miró un segundo. «No estoy cansado». Luego suavizó el tono. «Hagámoslo juntos». Y así fue. Milena lavó el arroz, un lujo que no veía desde hacía más de un año. Arturo enseñó a Diego a pelar patatas sin desperdiciar la mitad. El olor de la carne al sellarse y del arroz hirviendo llenó la cabaña, tan rico que mareaba. Era el olor de la vida regresando. «El café está listo», dijo Arturo, sirviendo una taza negra y humeante. «Beba. Parece que va a caerse». Milena tomó la taza con manos temblorosas. Café de verdad. El primer sorbo rompió algo dentro de ella, y las lágrimas corrieron sin freno. Se sentó a la mesa. Lina trepó a su regazo con un caramelo apretado en el puño. «¿Estamos de fiesta, mamá?», preguntó. «Sí», sollozó Milena, besándole el cabello.
Estamos de fiesta. Comieron. Los niños lo hicieron con una urgencia que le partió el corazón, revelando cuánta hambre habían soportado en silencio. Arturo comió despacio, observándolos, escuchando. Escuchó a Diego hablar del conejo que casi atrapó. Escuchó a Ana explicar cómo remendaba la ropa. Los trató con una dignidad que los hizo enderezar la espalda. Por primera vez en meses, la cabaña estuvo llena. Llena de calor. Llena de voces. Llena de vida. La tormenta no se dio ese día ni al siguiente. La nieve se acumuló en montículos altos alrededor de la cabaña, y el sendero hacia el pueblo desapareció por completo. Arturo se quedó. No lo anunció ni lo explicó. Simplemente siguió levantándose al amanecer, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Arregló la bisagra de la puerta que gemía con cada ráfaga de viento. Selló una gotera en el techo con manos firmes y pacientes. Salió con Juan y Diego a cortar leña, enseñándoles cómo leer la veta del tronco antes de golpear, cómo no desperdiciar fuerza. No mandaba. Trabajaba junto a ellos. Ana observaba desde la ventana, y Lina lo seguía a todas partes como una sombra silenciosa. Milena lo miraba en esos momentos robados entre tareas. No hablaban mucho. No hacía falta. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un lenguaje propio, hecho de miradas sostenidas y gestos pequeños. Por primera vez desde la muerte de Wei, Milena no se sentía sola en sus decisiones. Cuando el cielo se despejó al fin y el camino volvió a ser transitable, Milena salió del cuarto vestida con su mejor túnica de seda, gastada pero limpia. «Iremos a la iglesia», dijo. «A dar gracias». Miró a Arturo con calma. «¿Vendrá con nosotros?» Él se movió incómodo, cambiando el peso de un pie al otro. La gente habla. Llevar comida es una cosa. Entrar juntos es otra. «Que hablen», respondió ella, alzando el mentón. «Ya no me esconderé más. Usted es mi amigo. Si no pueden aceptarlo, ese es su pecado, no el nuestro». Arturo la observó largo rato. Luego asintió lentamente. Una sonrisa leve, rara en él, le suavizó el rostro. «Está bien». El camino al pueblo fue largo. La nieve crujía bajo sus botas. Los niños caminaban juntos, más erguidos de lo habitual. Al entrar en la pequeña iglesia de madera, el silencio cayó como un golpe. Alguien jadeó. El reverendo se detuvo a mitad de una frase. La viuda extranjera y el ranchero solitario avanzaron por el pasillo central como si cruzaran un campo minado. Espaldas se giraron. Susurros serpenteaban entre los bancos. «Pagana», murmuró alguien. «Antinatural», dijo otro. Milena mantuvo la cabeza alta. El corazón le golpeaba el pecho, pero sentía la presencia firme de Arturo a su lado, como una muralla. Se sentaron en un banco vacío cerca del frente. Durante el sermón, que hablaba irónicamente de caridad y compasión, Milena sintió el peso de 100 miradas, pero también la calidez de sus hijos, alimentados y a salvo. Al salir, el rechazo fue inmediato. Un grupo de muchachos empujó a Juan al pasar. «Miren al chico del lavado», se burló uno. «Y a su nuevo papá». Juan tropezó. El mayor, llamado Tom, lo empujó otra vez. «¿Te paga a tu mamá en carne?» Antes de que Milena pudiera reaccionar, Arturo estaba allí. No gritó. Simplemente atrapó el hombro del muchacho con una fuerza tranquila, inquebrantable. «Pedirás disculpas», dijo. El chico intentó soltarse, pero no pudo. «Mi padre dice». «No me importa lo que diga tu padre», interrumpió Arturo. «Te digo lo que está bien. Discúlpate». El muchacho balbuceó una disculpa aterrada. Arturo lo soltó, y el niño huyó. El pueblo observó en silencio. Arturo Hidalgo nunca se había metido en asuntos ajenos. «Todo bien, hijo», dijo Arturo a Juan. «Sí, señor», respondió Juan, mirándolo como si viera a un héroe. El regreso fue silencioso. Al llegar a la cabaña, Arturo comenzó a enganchar la carreta. «¿Qué hace?», preguntó Milena. «Me voy», respondió él, sin mirarla. «Mi presencia les hará la vida más difícil». «Nuestra vida ya era difícil», replicó ella, avanzando hacia la nieve. «Nos ignoraron mientras pasábamos hambre». ¿Eso era bondad? Arturo se detuvo. «Soy un hombre solo. No puedo protegerla de las palabras». «No necesito protección de palabras», dijo ella, acercándose. «Necesitamos compañía». Él la miró. «Vendí el reloj de mi padre», confesó, «para comprar la comida». Milena contuvo el aliento. «¿Por qué?» «Porque estaba cansado de verla luchar desde lejos».
porque yo también estaba solo. Milena tomó su mano áspera. Entonces no se vaya. El viento sopló entre ellos, pero ninguno se movió. El viento soplaba abajo, arrastrando la nieve a sus pies. Cuando Arturo habló, no levantó la voz ni buscó palabras elegantes. Simplemente dijo lo que llevaba tiempo creciendo en su pecho. Cásese conmigo. La frase quedó suspendida en el aire helado, firme y directa, como todo en él. Milena se quedó inmóvil, incapaz de responder. Lo miró, buscando en su rostro alguna señal de duda, de broma, de arrepentimiento. No encontró ninguna. No le ofrezco una vida refinada, continuó Arturo. No tengo ciudad, ni sociedad, ni un apellido que abra puertas. Pero puedo darle un hogar cálido, comida en la mesa y un hombre que se interponga entre usted y cualquiera que intente hacerle daño. Puedo ser padre para esos niños, si ellos me aceptan. El corazón de Milena latía con fuerza. En su mente aparecieron sombras del pasado. Güey, la enfermedad, el rechazo del pueblo, las miradas, los susurros. El pueblo nunca lo aceptará, dijo, con la voz temblorosa. Nunca nos aceptará. Entonces no viviremos para el pueblo, respondió Arturo. Viviremos para nosotros. En el rancho. Usted, yo y los niños. Eso es suficiente. Milena cerró los ojos. Durante meses había sobrevivido, día tras día, respirando por pura obstinación. Ahora, por primera vez, se le ofrecía algo distinto, vivir. No por necesidad, sino por elección. Pensó en Güey, en lo que él habría querido. Y lo supo. Él no querría verla marchitarse en la soledad. Sí, susurró. Sí. Arturo la abrazó. Su abrigo olía a humo y a invierno, pero también a refugio. El frío dejó de importar. La puerta se abrió de golpe y los niños salieron corriendo, riendo, gritando. Habían escuchado todo. «Se queda», gritó Diego. «Papá Arturo», chilló Lina, abrazándole la pierna. Los ojos de Arturo se humedecieron. «Me quedo», dijo, con la voz quebrada. «Me quedo». 2 semanas después, el reverendo los casó en el salón del rancho. No hubo invitados del pueblo, salvo el herrero, que siempre había sido amable con Juan. No importó. La casa estaba cálida, la despensa llena, y las risas de los niños llenaban cada rincón. El invierno se dio al fin. La nieve se retiró, dejando al descubierto la tierra oscura y fértil. La primavera llegó sin pedir permiso, como una promesa cumplida. Desde el porche, Milena y Arturo observaban a los niños trabajar felices, Juan y Diego ayudando con el ganado, Ana y Lina dando de comer a las gallinas. Milena apoyó la cabeza en el hombro de Arturo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó él. Ella sonrió. Ni uno solo. Habían sobrevivido al hambre, al frío y al rechazo. Y en ese invierno cruel habían encontrado algo más fuerte que la necesidad. Se habían encontrado el uno al otro. Esta historia nos recuerda que la familia no se define por la sangre, sino por la presencia. Que pedir ayuda no es una debilidad, sino un acto de valentía. Y que incluso en el invierno más oscuro, el amor puede nacer y cambiarlo todo. ¿Qué opinas de la decisión de Arturo? ¿Habrías tenido el valor de Milena para enfrentar al pueblo? Déjame tu comentario, y si esta historia te conmovió, apóyala con un like y suscríbete para más relatos del viejo oeste. Gracias por escuchar.